con la serie de sermones que tiene por título Conociendo al Dios verdadero. Estamos, hermanos amados, profundizando sobre aquellos aspectos, aquellos atributos de Dios que hacen que Dios sea Dios, que hagan que nosotros volquemos nuestros ojos en admiración a Dios, porque no se puede confiar, no se puede servir y no se puede adorar a un Dios que no conocemos. Y Dios se ha revelado en las Escrituras. Hoy día vamos a hablar acerca del Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente, el Dios omnisciente. Imagina, amado hermano, que mañana aparece una tecnología, estamos en el tiempo más tecnológico de la historia, que sea capaz de proyectar en una pantalla gigante cada uno de tus pensamientos durante 24 horas. No tus acciones, no tus palabras, tus pensamientos, los impulsos que reprimes, las críticas que no salen para afuera de tu boca, las dudas, las fantasías, las inseguridades, los celos, el orgullo, el resentimiento, todo eso. Ahora imagina que esa grabación se transmite aquí delante de todos. La mayoría de nosotros preferiría perder el teléfono antes que permitir que alguien vea nuestro historial de búsquedas. ¿Cuánto más nuestros pensamientos? La mayoría de nosotros, hermanos amados, estaríamos atemorizados de que salga a la luz todo lo que está en nuestra mente. Y sin embargo, hermanos amados, eso no es ciencia ficción. Eso es lo que la Escritura nos enseña respecto de la omnisciencia de Dios. Leamos por favor el Salmo 139, versículos 1 al 6. Salmo capítulo 139, versículo 1 al 6, que dice lo siguiente. 139, 1 al 6, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu manto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermano amado, el Salmo 139 nos dice que hay alguien que no necesita ningún tipo de tecnología. No, hermanos amados, no necesita micrófonos, ¿verdad? No necesita una inteligencia especial, un servicio de inteligencia. No necesita acceso a datos, porque él ya lo sabe y lo conoce todo. Pero aquí viene lo sorprendente, porque el Salmo 139 no solamente es el grito de un hombre, o no es el grito de un hombre que está muerto de miedo, no es la confesión de alguien que está huyendo desesperado de esa realidad, sino que es el canto asombrado de un hombre. David está asombrado, y eso es lo que debemos entender, como algo que en realidad en primera impresión nos causaría terror, puede terminar transformándolo en alabanza. Porque este salmo no fue escrito en un momento de calma para David, fue escrito en medio de la oposición, en medio de la persecución de David, en medio de los enemigos, ¿verdad?, asediándolo, como dice el versículo 19 del mismo capítulo. Se nos dice: de cierto, Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos en contra de ti. O sea, este es un salmo que es escrito en medio de un contexto de persecución. Entonces David sabe que tiene adversarios, David sabe que tiene enemigos, sabe que es incomprendido, sabe que está rodeado de amenazas, y en ese contexto él levanta la vista y dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Hermano amado, querido amigo, querida amiga, no sé cuál será la circunstancia que puedas estar viviendo. No sé si estás viviendo en algún momento de conflicto en tu vida, o estás viviendo quizás un momento de bonanza, pero déjame decirte algo: sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, Dios te ha conocido. Dios sabe todo de ti, sabe absolutamente todo de ti. Hermano querido, por lo tanto, déjame decirte a través de este salmo, como un primer punto, que el Dios que todo lo sabe,
conoce perfectamente su creación. Así es. Oh Jehová, tú me has examinado, dice el salmista. Hermanos, antes que David describirse a sí mismo y decir, yo soy acá o yo hago tal o cual cosa, él declara algo acerca de Dios, el Dios verdadero. Él dice que el Dios verdadero es un Dios que examina, es un Dios que se identifica, es un Dios que se involucra, un Dios que conoce. Y aquí debemos detenernos, hermanos, porque no todas las ideas de Dios conducen a esta misma afirmación. Hermanos, nuestra comprensión de quién es Dios se puede clasificar en lo que se conoce como teísmo bíblico. Nosotros somos teístas bíblicos, en el sentido de que creemos un Dios y en el Dios de las Escrituras, ¿verdad? La cual siempre ha sostenido que Dios es trascendente, pero también inmanente. Déjenme le explico lo que quiero decir con esto. ¿Qué significan estas definiciones? Aunque no lo crea, tienen mucha importancia. Decimos que Dios es trascendente, ¿verdad? Porque está por encima de la creación, porque no es parte de lo creado, no es parte del universo, ¿verdad? No depende, ¿verdad? No es parte del universo y Dios no depende de la creación y no está limitada por la creación, por eso trasciende la creación, ¿ya? Pero también decimos que es inmanente. ¿Por qué? Porque está presente en la creación, está involucrado con sus criaturas, está involucrada con la creación, actúa en la creación, es el Dios de la historia, es el Dios que se relaciona con su creación, se relaciona con ella y la sostiene constantemente. Si quitamos cualquiera de estas dos realidades, deformamos al Dios que se revela en las Escrituras. Eso es lo que pasa con lo que se conoce como deísmo, que surgió en la época de la Ilustración y que es la base de la teología liberal y cuyo pensador principal fue Voltaire, mejor dicho, ¿verdad? El cual afirmaba que Dios es trascendente, ¿verdad? Pero Dios no se involucra con nosotros. Dios no es inmanente, Él trasciende pero no está involucrado con nosotros. Y ahí nacen frases como Dios nos ha abandonado, ¿verdad? A Dios no le interesa su creación, a Dios no le interesamos. Nosotros preocupémonos de tratar de conocer a Dios mediante nuestros sentimientos, pero Dios no le interesa su creación, ¿verdad? Ese es lo que se conoce como el deísmo, ¿ya? Presenta a un Dios como un relojero que creó el mundo, ¿verdad? Y luego lo dejó funcionar solo. Un Dios distante, un Dios que no interviene, un Dios que no se involucra. Pero el Salmo 139 destruye esa idea, porque el salmista dice: Dios, tú me has conocido, me has examinado. Hermanos amados, aquí no vemos a un Dios lejano, vemos a un Dios que examina, un Dios que se involucra, hermanos. Por otro lado, hay una corriente filosófica y religiosa que se conoce como el panteísmo, que afirma que Dios es inmanente, está involucrado en la creación, pero niega que sea trascendente, que esté por sobre la creación. Por lo tanto, confunde a Dios con la creación. Todo es Dios, los árboles son Dios, tú eres Dios, todo es Dios, ¿entiende? Por lo tanto, Dios es todo y todo es Dios, dicen ellos. Pero entonces Dios deja de ser una persona soberano y santa. El Dios de David, hermano amado, el Dios que se revela en las Escrituras, no es una energía impersonal, no es una fuerza cósmica como todos estos de la nueva era que tratan de involucrarnos a un Dios que no es trascendente. Hermanos amados, el Dios de la Escritura es Señor, es Creador, es un Creador distinto de su creación, pero que se involucra en su creación. El Dios verdadero, por lo tanto, es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y precisamente, hermanos amados, por esto puede conocerlo todo. Por eso te conoce a ti, me conoce a mí, conoce tus debilidades, las mías también. Él conoce cada galaxia porque Él la creó. Él conoce cada ley natural, cada ley física, porque Él la estableció. Cuando un científico estudia las leyes físicas, está estudiando la creación de Dios. Cuando un biólogo estudia el cuerpo humano, está estudiando la creación de Dios. Cuando inclusive un psicólogo está estudiando la psique del hombre, está estudiando cómo Dios creó al hombre como un ser psicológico. Conoce cada criatura, Dios.
porque Dios la formó. Nosotros no conocemos. Nosotros tenemos que estudiar para conocer apenas un poco de quiénes somos, de dónde vamos. Pero Dios lo conoce todo. Su conocimiento, hermanos amados, no es adquirido, es inherente a su ser. Arthur Pink dijo en alguna oportunidad: Dios no aprende algo nuevo. Dios no investiga, no descubre. Nunca hay algo nuevo para Él, porque todo lo que es, fue y será está eternamente presente en su mente infinita. Él lo conoce todo, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Él conoce tu destino, porque Él te predestinó. Pero además, David dice algo asombroso. Dice: tú me has examinado, ¿verdad? Y me has conocido, ¿verdad? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos amados, el Dios que gobierna la creación, la galaxia. Usted sabe que si la Tierra se desorbitara, se saliera de su eje, ¿verdad?, un par de centímetros, todo caería, ¿verdad? Toda la galaxia se destruiría. Hermanos amados, Dios es ese Dios que gobierna de manera maravillosa toda la galaxia, toda la creación, todo el universo. Pero ¿sabes qué? El Dios que gobierna todo el universo también te conoce a ti y me conoce a mí personalmente. Él tiene un conocimiento personal de ti. Es un conocimiento individual. El salmista dice: Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Él conoce mi andar y conoce mi reposo. Él sabe y conoce cuando te cuesta levantarte por las mañanas, quizás por la aflicción que estás viviendo. Él sabe y conoce las veces que tienes que llorar, ¿verdad? O que lloras a solas, ¿verdad? Por la situación familiar que estás atravesando. Él sabe como hombre que a veces sufrimos porque queremos proveer todo para nuestras familias y a veces nos vemos limitados. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. El conocimiento que Dios tiene de nosotros no es un conocimiento general. Yo como pastor puedo conocer algunas cosas, pero muy limitadas. Lo que te das a conocer y lo que yo puedo investigar e involucrar en tu vida. Pero Dios, hermanos amados, Dios sí que nos conoce total y completamente. Dios sí que nos conoce. Dios no conoce masas, Él conoce personas. No somos un número, no estamos en una especie de Matrix, hermanos amados, ¿verdad? Porque hay todo un contexto filosófico detrás de esta película, cuando uno la analiza. Pero hermanos amados, no somos un número, no estamos en una gran Matrix, estamos en un plan. Y el plan de nada más y nada menos que de Dios mismo, que ha colocado a todos y cada uno de nosotros en el lugar preciso, en el momento preciso, en el tiempo preciso. Y hoy día tú estás aquí porque Dios te ha colocado aquí. Además, el conocimiento de Dios no solamente es un conocimiento personal, es un conocimiento constante. Él dice: tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, de modo que mientras tú y yo dormimos, Él sabe. Mientras trabajas, Él sabe. Mientras nadie te ve, Él sabe, porque su conocimiento no aumenta ni disminuye, no fluctúa, es constante. Ahora bien, como un segundo punto, el Dios que todo lo sabe, conoce perfectamente mi corazón. El salmista dice en el versículo 4 en adelante, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y me pusiste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, este pasaje significa que Dios no solamente conoce lo que hacemos, sino que conoce lo que pensamos antes de hacerlo. Él conoce. Por eso el Señor Jesús decía de una manera maravillosa, ¿verdad? Es en el corazón donde comienza la guerra. Bueno, eso lo dice el apóstol Santiago, haciendo alusión al Sermón del Monte, donde el Señor Jesús dice que es en el corazón donde comienzan las guerras, en el corazón donde comienza la violencia. Hermanos amados, el Señor Jesús conoce lo que pensamos antes de hacerlo, conoce lo que deseamos, aun aunque nunca lo ejecutemos, conoce lo que reprimimos, conoce tus luchas,
Claro que las conoce. El presbítero Irineo oraba cuando estaba haciendo la oración acá y citaba al apóstol Pablo, ¿verdad? En esa lucha que tiene, ¿verdad? Porque con la ley de mi carne hago una cosa y con la ley de mi mente hago otra, y batallamos y luchamos. Y el Señor conoce cuando tú le dices no al pecado por amor a Él. Él conoce lo que pensamos antes de hacerlo. Hermanos amados, conoce lo que planeamos en secreto. Hebreos capítulo 4, versículo 13 lo declara de una manera maravillosa. Mire lo que dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor conoce absolutamente todo. Y la imagen es fuerte porque Él dice, son desnudas, son abiertas. En otras palabras, no hay máscaras que funcionen ante Él. No hay máscaras que funcionen ante Él. No hay argumento que lo impresione. No hay justificación que lo confunda. Por lo tanto, hermanos, lo mejor que puedes hacer delante de Dios es ser sincero, porque no podemos esconder nada. En otras oportunidades lo he mencionado, que la palabra sincero o sincera viene de una conjunción de palabras. Sincera. Porque antiguamente, para cometer cualquier tipo de atrocidades, la gente usaba unas máscaras de cera, en las bacanales griegas, romanas, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Ellos hacían cualquier cosa sin quedar en evidencia, expuestos. Pero la palabra sincero significa sacarse la máscara, sacarse la careta para decirle, Señor, este es realmente quien soy. Y no te lo tengo que contar porque tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo de mí. Hermano, no hay máscara que funcione. No hay argumento que impresione a Dios. No hay justificación que lo pueda confundir. Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él pesa nuestras motivaciones. Él discierne lo que ni siquiera nosotros entendemos de nosotros mismos. ¿Te has dicho alguna vez a ti mismo, ni yo me conozco tanto? ¿Te has visto traicionado por ti mismo alguna vez? ¿O traicionada por ti mismo? ¿Cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías. Y eso habla, hermanos amados, de lo complejo que somos, que ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero el Señor lo conoce todo. Muchas veces creemos conocernos bien, pero el corazón humano es engañoso. Podemos convencernos de que nuestras intenciones son puras, cuando en realidad están teñidas de orgullo, ¿verdad? A veces creemos, hermanos amados, que queremos hacer las cosas para mostrarnos piadosos, para mostrarnos humildes, pero en realidad las intenciones que están detrás son engañosas, cuando están teñidas de arrogancia. Podemos llamar a algo convicción, a lo que en realidad es terquedad, ¿verdad? Podemos llamar a algo prudencia, cuando en realidad tenemos miedo. Podemos llamar a algo justicia, cuando en realidad tenemos resentimiento, queremos venganza. Podemos llamar a algo humildad. Podemos llamar humildad a nuestra arrogancia, que sabe disfrazarse. Pero Dios no se deja engañar por nuestras definiciones internas. El salmista continúa diciendo, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Porque no es simplemente que Dios observe desde lejos. Él te rodea, Él te abarca, Él te envuelve, Él se involucra. Hermanos, y entonces David está en asombro y dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender. Él no dice es aterrador, él dice es maravilloso. Y aquí está el punto crucial, hermano amado. Porque para el impío, para el malo, para el que aborrece a Dios, esta verdad es peligrosa. Esta verdad es una amenaza. Para el hipócrita, ¿verdad? Es incomodidad. Pero para el creyente es descanso. Hermano amado, para el incrédulo, para el impío, el saber que Dios lo conoce todo debiese ser el peor de sus temores. Pero para el creyente, esto es maravilloso. A pesar de que el Señor conoce mis debilidades, conoce las manchas de mi corazón, pero confío en Él, es maravilloso, porque el mismo Dios que ve mis pecados, también ve mis luchas secretas. El mismo Dios que conoce mis fallas,
Conoce también mis lágrimas que nadie más ve. Él sabe cuando peleas contra el pecado en silencio. Él sabe cuando oras sin palabras, sin pronunciar una sola palabra, pero tu corazón está gimiendo. Él sabe cuando tu corazón está cansado, aunque tu rostro sonría. Él lo sabe. Nada se escapa, nada se le escapa, ni tu rebelión se le escapa. ¿O tú crees que puedes escapar del Señor? Alguno me dirá, años escapé de Dios, años escapé de Dios, y aquí estoy, sirviendo al Señor. ¿O no, mi hermano? Nada escapa, ni tu rebelión, ni tu arrepentimiento. Y aquí comienza a sentirse el peso del Evangelio, porque si Dios conoce absolutamente todo lo que hay en mí, entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo puedo permanecer en pie delante de Él? ¿Cómo no caigo fulminado delante de Él, que Él lo conoce todo de mí? Bueno, lo que nos lleva a un tercer punto. El Dios que todo lo sabe, conoce el futuro y conoce a su pueblo desde la eternidad. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, lo leímos. Dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Hermanos amados, Isaías 46 nos está diciendo que Dios está, en todo el capítulo, se está comparando con ídolos, ¿verdad? Y los ídolos están ahí, muertos, inertes, no saben nada, son sacados en procesiones y los dejan ahí. Y si el ídolo se cae, no se puede levantar por su propia cuenta, necesita de la mano de hombres. Los ídolos no saben nada, no pueden anunciar nada, no pueden determinar nada, pero el Dios verdadero declara el fin desde el principio. ¿Por qué? Porque Él estableció todo. Él lo estableció todo con su decreto. Dios no mira el futuro como quien observa una película que ha sido grabada. Dios es el autor de la historia. Dios es el autor, su conocimiento está ligado, anclado en su decreto. Él ha decretado todas las cosas desde la eternidad. Por lo tanto, Él no improvisa. Para Dios no hay plan B. Él determinó que tú estuvieras en el momento exacto para conocerle. Lo que hoy quizás te desconcierta porque no sabes por qué pasa lo que está pasando, estaba en la mente eterna de Dios. Lo que hoy parece caos para tu vida, créeme que está dentro de un propósito soberano. Leímos ahí en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Para los que aman a Dios, para los que según su propósito son llamados. O sea, todo se ancla en Dios. Pero aquí debemos dar un paso más profundo, hermano. Porque cuando la Biblia habla de que Dios conoce el futuro, no solamente se refiere a que Dios conoce los eventos futuros, Él se refiere a personas. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó. El texto no está diciendo a los que Dios previó que creerían, ¿verdad? Porque algunos afirman eso. La Biblia dice a los que antes conoció. Y en la Escritura, conocer no solamente significa información. En el Antiguo Testamento leemos pasajes como Amós capítulo 3, versículo 2, donde el Señor dice, a vosotros, oh pueblo mío, he conocido. A vosotros solamente he conocido. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Acaso Dios ignoraba a las demás naciones? Por supuesto que no. Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué significa entonces que el Señor haya dicho solamente a vosotros he conocido? Hermanos amados, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Acaso Dios no sabía que existían otros niños? Claro que sí sabía. Pero ¿qué significa entonces que Dios haya conocido a determinadas personas? ¿Qué significa que el Señor dice, que la palabra cuando dice que a los que antes conoció también predestinó? Porque aquí, hermanos amados, en las Escrituras la palabra conocer significa amar, significa escoger, significa establecer una relación. Inclusive cuando uno va a la Escritura, más al Génesis, uno se da cuenta que cuando Adán conoció a Eva, tiene un significado de unión mística, ¿verdad? De unión sexual inclusive. Porque conocer en la Escritura tiene que ver con relación, con relacionamiento. Por lo tanto, hermanos amados, conocer significa amar. Y esto es crucial. ¿Sabes por qué? Porque muchos sostienen que Dios miró al futuro
El arminianismo, por ejemplo, sostiene que Dios miró al futuro, ¿verdad? Y vio que Nelson iba a creer, y por lo tanto, porque vio que Nelson iba a creer, lo eligió. Pero eso coloca la causa final de la salvación en el hombre. Pero la Escritura presenta un orden diferente. Romanos 8:28 habla primero de un propósito y luego de conocimiento, luego de la predestinación. Entonces Dios no eligió porque Dios previó la fe de alguien. Dios eligió porque Él, y por eso le concedió la fe. La fe no es la causa de la elección, es el fruto de la elección. Y esto no es un debate frío, es una verdad pastoral. Hermanos, cuando la palabra dice a los que antes conoció, lo que está diciendo es a los que primeramente amó, a los que primeramente escogió, a los que primeramente, ¿verdad?, amó, ¿verdad?, con ese amor entrañable, los predestinó. Porque si Dios solamente vio de antemano lo que tú harías, entonces el fundamento último de tu salvación eres tú. Y lo que tú produces, tú también puedes perderlo. Pero si Dios te conoció en amor desde antes de la fundación del mundo, si Él puso su afecto sobre ti cuando aún no existías, si te incluyó en su propósito eterno, entonces el fundamento de tu salvación no es tu constancia, es su gracia soberana. Y eso sí que da seguridad, porque Él me conoció antes de la fundación del mundo. Él me ha predestinado para salvación. Conclusión: el Dios que todo lo sabe nos ha dado a Cristo. La pregunta inevitable es: ¿cómo puede un pecador vivir tranquilo ante un Dios que lo sabe absolutamente todo? Porque si somos honestos, el problema no es que Dios conozca nuestras virtudes. El problema es que Él conoce nuestros pecados. Y conoce lo que nadie más ve. Conoce lo que nadie sospecha. Conoce lo que intentamos justificar. Conoce lo que olvidamos confesar. Y aún así no nos destruye. Y aún así no acaba con nosotros. No cancela su propósito. No cambia de opinión. Por lo tanto, el acto supremo, donde vemos la omnisciencia y la presencia de Dios, es la cruz. Es en la cruz. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 2, versículo 23, y asómbrese con este pasaje. Romanos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Leamos el 22 también. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Mire este versículo. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Hermanos amados, Jesús fue crucificado porque Dios lo determinó así. Jesús fue crucificado, ¿verdad?, por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Por lo tanto, Cristo fue entregado, ¿verdad?, por el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía exactamente lo que éramos. Dios sabía exactamente lo que haríamos. Sabía cada caída futura. Sabía cada traición. Sabía cada duda. Y aún así decretó salvarnos por medio de Cristo. Antes de que pecaras, ya había un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que falláramos, ya había una cruz. Antes de que existiéramos, ya había un propósito redentor. Por lo tanto, el Dios que conoce cada pensamiento tuyo es el mismo que envió a su Hijo a morir por ti. Y en Cristo ocurre algo glorioso. El Dios que todo lo sabe ya no te mira como un enemigo, sino como su Hijo. No porque ignore tu pecado, sino porque Cristo cargó tu pecado, cargó mi pecado. No porque conozca tu debilidad, sino porque Cristo sufrió nuestras debilidades. Por eso el creyente ya no tiene miedo. No tiene miedo de la omnisciencia divina. No tiene miedo de que Dios todo lo sepa. El creyente vive confiado, porque el mismo Dios que conoce nuestro fin desde el principio es el mismo que prometió completar la obra que comenzó. Así que no huyas de Dios. Corre hacia Dios, corre hacia Él, porque si estás en Cristo, el conocimiento eterno que podría condenarte es el mismo que aseguró tu salvación. Y entonces podemos decir con humildad y descanso: Señor, tú lo sabes todo,
Maravillado estoy de tu conocimiento. Este conocimiento es maravilloso. Y eso, lejos de ser una amenaza, es tu seguridad. Te invito en esta hora, hermano querido, a que juntos oremos y corramos hacia Cristo, hacia ese Cristo que conoce lo peor de nosotros y aún así nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pongámonos de pie, solo a Dios la gloria, oremos al Señor.